Y ahora, Padre, ponemos en tus manos la palabra que tú nos vas a dar, ponemos en tus manos la enseñanza y que ésta caiga en nuestro corazón para dar fruto, no solo al 30, al 60, sino al 100 por uno. En el nombre de Jesucristo, amén. Hay dos cosas con las que quisiera comenzar este mensaje. Número uno, dice la palabra, dice la Escritura, la palabra de Dios: no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. No puedo engañar a Dios, no le puedo mentir a Dios. No puedo darle a Dios un retrato equivocado de mí. Él me conoce, Él sabe todo de mí, Él entiende todo de mí. No lo puedo burlar, no lo puedo engañar. Si lo quiero engañar, me estoy engañando a mí mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, dice también la Escritura, esto de lo que vamos a hablar, a ti te conviene, a mí me conviene, es para nuestra bendición, es para que estemos mejor todavía. Esto es una gracia de Dios, es una bendición. Y ahora sí nos vamos a 2 de Corintios capítulo 8 y vamos a comenzar con el verso número 1. Hubo un tiempo cuando Dios puso en Pablo, por la situación que estaba privando en Jerusalén, en Israel, por un hambre que se había desatado, Dios puso en Pablo levantar una ofrenda para luego traerla a los hermanos en Jerusalén, los hermanos que estaban pasando hambre en ese momento. Entonces Pablo, ahora, si estamos leyendo 2 de Corintios, le está escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto y empieza diciendo Pablo: asimismo, hermanos, les hago saber la gracia de Dios, la bendición de Dios que le ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando escribe a los corintios, a la iglesia que está en Corinto, les está diciendo: miren, esta es la bendición que Dios ha dejado caer, la bendición que Dios ha dado a los hermanos de la iglesia en Macedonia. Esto se los hago saber, hermanos míos, esta gracia de Dios, esta bendición de Dios. Versículo número 2. Hablando de las iglesias en Macedonia, que estando en grande prueba de tribulación. ¿Cuál era la condición de la iglesia en Macedonia? Pablo la está usando a la iglesia en Macedonia para dar un ejemplo a la iglesia en Corintio, a la iglesia en Corinto. Y lo que está diciendo la iglesia en Macedonia: en grande prueba de tribulación está. O sea, están pasando por un tiempo de dificultad, están pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo duro, por un tiempo difícil. Pero así como están pasando por ese tiempo, sigue diciendo Pablo en el verso 2, pero la abundancia de su gozo. Pasando la iglesia por dificultad, por un problema duro, difícil, dice: abundan en gozo, están alegres, felices, están contentos. Y esto conforme a lo que dice uno de los salmos: Señor, tú pusiste en mí gozo y alegría, un gozo y una alegría mayor que cuando a ellos les abundaba el mosto y el aceite. Así dice que estaban la iglesia en Macedonia pasando por un problema difícil, un tiempo de prueba, pero abundaban en gozo. Y otra situación de la que está hablando: aparentemente esa dificultad y ese problema, esa prueba por la que estaban pasando, era un problema económico. Porque dice que abundaban en gozo, pero al mismo tiempo que abundaban en gozo, su profunda pobreza. Estaban en una pobreza, en una necesidad más allá de lo que se puede esperar.
doy testimonio de la gracia de Dios, de la bendición que Dios ha dado a la iglesia en Macedonia, que cuando estaban pasando por un problema, por una profunda pobreza, abundaban en gozo. Y en ese momento, dice al final del verso 2, abundaron en riquezas de generosidad. Abundaron en riquezas de generosidad. Están pasando por problemas económicos y el problema económico es de veras difícil. Están pasando por un tiempo difícil y en ese tiempo de esa dificultad económica están abundando en gozo y número 2, abundaron en riquezas de generosidad. ¿Quién es una persona generosa? ¿Quién es una persona que tiene un corazón generoso? A todos nos ha pasado, todos hemos pasado por esta experiencia, que luego nuestros hijos o nuestros nietos tienen que participar en alguna cooperación para la escuela, en alguna cooperación para el equipo de fútbol, para el equipo de béisbol. Y luego nuestros hijos, nuestros nietos o nosotros mismos cuando estuvimos en eso o cuando estamos en eso, tenemos que participar en hacer colectas, en andar buscando ofrendas. Y luego nos sentamos con el hijo, con los nietos. Ay, papá, mamá, abuelito, ¿a quién le voy a llevar a vender estos boletos? ¿A quién voy a ir a levantar esta ofrenda? Y empiezas a pensar y a buscar en tu mente, con este no vayas, con aquel no vayas, porque conocemos sus corazones. A la ranchera, son corazones agarrados, son corazones duros. Luego en Monterrey decimos, el codo es duro, ¿verdad? Pero también tenemos personas que conocemos su manera en que llevan su vida, en que se conducen, en cómo responden ante estas situaciones. Personas generosas, bondadosas. Hijo, ve con tal persona, porque sabemos y conocemos que su corazón es bueno, bondadoso, es generoso. Y cuando decimos es generoso, son personas que están dispuestas a dar, están dispuestas a dar. La iglesia en Macedonia estaba pasando por tremenda dificultad. La dificultad era enorme porque dice que estaban en una profunda pobreza, pero estaban llenos de gozo por la presencia de Dios. Y dice que en ese momento, por la ofrenda que se estaba levantando para los hermanos que tenían hambre en Jerusalén, en Israel, su ofrenda fue rica, abundante en generosidad. Te lo voy a leer como dice el final del verso 2. Estos hermanos en Macedonia abundaron en riquezas de su generosidad. Un corazón generoso, bueno, bondadoso, pero pasando por problemas económicos de una profunda pobreza. Pero dice que en ese momento abundaron en riquezas. La misma palabra riqueza, uno de sus significados, una de sus acepciones es que no les falta nada, es que está sobrando. Pues Pablo no se conforma a decir con la riqueza de su generosidad. Pablo necesita usar otra palabra adicional a riquezas. Abundaron en riquezas de su generosidad. No se conformó Pablo con decir fueron generosos, que ya es bastante decir, sino habla y dice fueron ricos en generosidad. Si ya la misma palabra dice cuando hay riqueza, hay abundancia, hay de sobra, Pablo todavía utiliza la misma palabra, abundaron en riquezas de su generosidad. Pasando por tiempo tan difícil, pasando por un tiempo económicamente duro,
pero llenos de gozo, y abundaron en riquezas de su generosidad. Sigue diciendo Pablo en el verso 3, doy testimonio de que con agrado han dado. Con agrado han dado. Porque sabemos que luego estamos comprometidos, obligados, lo hacemos por necesidad. Pero esta es una característica del corazón bondadoso, el corazón bueno y generoso. Esta es una característica. Cuando da, no lo hace por necesidad, por obligación, lo hace con gusto, lo hace contento, lo hace feliz. Hay que dar con alegría, se da, con felicidad y contentamiento se da. Porque entiendo que así como dijo Pablo, esta es la bendición que tienen los hermanos en Macedonia, que cuando hay la oportunidad para presentar la ofrenda, para presentar el dar, es una bendición que Dios está poniendo delante de mí. Es una bendición, es una gracia que pueda compartir, que pueda dar. Y el corazón generoso lo hace con felicidad, con alegría, con contento, lo hace con agrado. Doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado. Pero así como hace un momento decía, abundaron en riquezas de su generosidad, ahora Pablo dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Cuando tú le pides a alguien que haga algo y necesita de fuerza, necesita poner el esfuerzo, pues no es la misma fuerza la que tiene un niño, la que tiene un joven, la que tiene una persona adulta. No es la misma la fuerza de una dama a la de un varón. Entendemos, conocemos, no estamos tontitos. Pero dice Pablo, estas personas, estos hermanos de Macedonia, conforme a lo que entiendo que podían haber hecho, no solamente dieron conforme a lo que podían hacer y conforme a sus fuerzas, fueron aún más allá de ello, aún más allá de sus fuerzas. Era tal el gozo, era tal la alegría, era tal el sentir que había la generosidad en su corazón, que no conforme a lo que se esperaba de ellos, sino fueron más allá todavía, viendo el hambre y la necesidad de lo que estaba pasando en Jerusalén. Versículo número 4. ¿Y cómo es que fueron más allá de sus fuerzas? ¿Cómo es que lo hicieron? Y lo hicieron con abundante riqueza de generosidad. Dice Pablo, este es mi testimonio. Nos pidieron que les concediéramos el privilegio de participar en ese servicio. Pero no nada más nos pidieron que querían participar. Dice, nos pidieron, pero con muchos ruegos, con súplica. Posiblemente Pablo, con su actitud, posiblemente, ¿cómo les vamos a pedir a estos hermanos en esta necesidad en la que ellos están pasando? Pero dice, nos pidieron con muchos ruegos. Pablo, por favor, queremos participar. Pablo, les rogamos, les suplicamos, no importa. Sabemos por lo que estamos pasando, pero Dios nos bendice, Dios suple, Dios se encarga, Dios nunca nos ha dejado. Pablo, queremos estar presentes, te suplicamos, queremos también presentar nuestra ofrenda a Dios y que esa ofrenda termine ayudando a los hermanos en su hambre en Jerusalén. Con muchos ruegos nos suplicaron que les concediéramos el privilegio de participar
en esta ofrenda que se estaba levantando. Y respondieron, dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que primeramente se entregaron al Señor completo y luego también a nosotros como sus pastores se entregaron por la voluntad de Dios. Así que enviamos a Tito, dice Pablo, para que completara esa obra de gracia y de bendición entre ellos. Versículo número 7. Y ahora Pablo, así como empieza escribiendo a los Corintios, dando el ejemplo de los hermanos en Macedonia, ahora se regresa a ellos. Verso número 7. Por tanto, como todo lo tienen, y no solamente tienen lo necesario, por tanto, como en todo tienen de sobra, les abundan, están abundantes, están de sobra. Y empieza Pablo a decir, abundan en fe. La iglesia en Corinto, una iglesia de fe, de mucha fe. Pablo lo está diciendo, abundan en fe, abundan en palabra. No les falta la predicación, no les falta quien tenga palabra entre ustedes. Predicadores sobran. En ciencia, es decir, en todo conocimiento, una iglesia que había crecido espiritualmente en el conocimiento de Dios. Una iglesia también sigue diciendo en toda solicitud, una iglesia que abunda porque sobran personas dispuestas. Necesitamos un voluntario. ¡Pum, pum, 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 pum! Y se levantaban las manos en Corinto. Abundan en solicitud también. Abundan también, termina diciendo. Dice Pablo, abundan en vuestro amor para con nosotros. Yo sé cómo nos aman, dice Pablo. Nos aman con un amor abundante. Y termina diciendo Pablo, pues si tienen y abundan en todas esas cosas, abunden también en esta gracia, abunden también en esta bendición. Así de abundantes como tienen palabra, fe, predicación, sobran voluntarios para cualquier cosa necesaria, abunden también en esta gracia, en esta bendición, en esta ofrenda que se está levantando para Dios. Versículo número 8. Y no habla, dice Pablo, no hablo como quien manda. Esto que les digo, no se los digo como una orden, no se los digo como un mandato, como un mandamiento. Esto no se los digo como quien manda, sino el propósito de esto que les estoy diciendo es para poner a prueba, para comprobar, para poner a prueba. Así como calas, como pruebas, cuando vas a comprar una sandía y primero la golpeas, la checas, cuando compras el aguacate, lo tocas, lo ves, se ve muy aguadito. El otro día le encargó Yeti a Victoria un melón. Y Victoria dijo, es que yo sabía que el melón se prueba oliéndolo. Y le dijo Yeti, sí, hay que olerlo, porque el olor te tiene que dar agradable, dulce, pero también hay que tocarlo. El melón tiene que venir bien durito. De la misma manera, Pablo dice, no hablo como quien manda, sino esto que les estoy diciendo es para comprobar, para poner a prueba, por medio de lo que los hermanos en Macedonia están haciendo, por medio de la diligencia de otros, la sinceridad del amor de ustedes. Esto se está haciendo y se los estoy diciendo y esto les estoy comentando porque esta es una manera de comprobar nuestra cristiandad. Es una manera de comprobar nuestro cristianismo. ¿Qué tan entregados, qué tan diligentes somos en las cosas de Dios? Estas cosas están puestas juntamente con todas las demás, con el no mentir, con el amar, con el perdonar. Esto les dijo Cristo, debían de haber hecho eso. Y no olvidemos también el amor, la misericordia, la justicia, pero eso
En cuanto a los diezmos y la ofrenda, eso es algo que lo debieron de hacer juntamente con los otros. Si tú vas a las pláticas entre los cristianos, y muchas ocasiones entre cristianos que ya tienen tiempo, la manera en que manejamos el dinero, la manera en que manejamos nuestros diezmos y ofrendas, es una medida de nuestro cristianismo. ¿Cómo manejo mi dinero? Señor, en eso no te metas. Ahí yo soy el que tengo la primera palabra. Pues no, que Cristo es el Señor de mi vida, es el Rey de mi vida, y no para Dios, porque Dios sabe y Dios conoce quiénes somos. Y si un día Dios llamó a aquellos en la parábola de los talentos para hacer cuentas, es porque Dios sabe hacer cuentas y los llamó un día a su presencia. No para Dios, Dios sabe cuál es nuestro corazón y cómo es nuestro corazón. Es para que nosotros comprobemos nuestro corazón. ¿Cómo manejo el dinero? ¿Cómo manejo mis recursos? En uno de los salmos dice: honra a Dios con tus bienes, con las cosas que Él te da. ¿Qué no venimos desnudos a este mundo? ¿Qué pues entonces todo lo que tenemos no fue Dios el que lo proveyó? Pues honremos a Dios con nuestros bienes, honremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. A Dios no lo podemos burlar. Somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos en el manejo de los recursos. No hablo como quien manda, sino para comprobar, para poner a prueba la sinceridad de nuestro amor por Dios, la sinceridad de nuestro amor por las cosas de Dios, de nuestro amor por los hermanos, porque el que ama a Dios ama también a su hermano. ¿Cómo puede el hermano tener una necesidad? Puedo orar por él y lo mando con la pura oración. Tengo que hacer lo necesario. La iglesia se encarga de eso. La iglesia se encarga de aquel que tiene hambre, de aquel que le falta el recurso. Y esto para poner a prueba la sinceridad de nuestro amor por Cristo. Porque ya conocemos, verso 9, ya conocemos la gracia, la bendición que tuvo Cristo. Ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor a nosotros, siendo completa y totalmente rico, se hizo pobre por amor de nosotros, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo, y esa es una demostración, una manifestación del amor de Cristo, dejando todo para en esta tierra no tener ni dónde recostar la cabeza. Si los conejitos tienen un lugar donde guarecerse y resguardarse, Cristo dijo: yo no tengo dónde guarecerme y resguardarme, para que nosotros con su pobreza viniéramos a bendición y tuviéramos abundancia. Versículo número 10. Y en esto les dice Pablo a la iglesia de Corinto: en esto les doy mi consejo. No se los exijo, no se los pongo como un mandamiento, como una orden, pero sí les doy mi consejo. Esto les conviene a ustedes. Esto es para nuestra conveniencia, el saber manejar el dinero, los recursos conforme a lo que Dios manda. Conforme a lo que Dios manda. Comenzamos la enseñanza diciendo con un pasaje en Gálatas: no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, que lo mismo que sembramos es lo mismo que vamos a levantar. Vino la hermana, y la hermana se presentó delante del pastor y le dice al pastor: pastor, pues usted sabe
cómo trato a las demás hermanas. Usted sabe la amabilidad, el cariño, el amor, la misericordia, cómo me comporto con ellas. Usted sabe cómo me comporto con los demás, con mucho amor, con mucha amabilidad. Y mire cómo me tiene Dios. Mire cómo estoy emproblemada con cuestiones económicas. La palabra dice: lo mismo que sembramos es lo mismo que vamos a recoger. Y el pastor con sabiduría le dice: hermana, usted ha sido amable con ellos. ¿Y cómo le han respondido ellos a su amabilidad? Sí, ellos también son muy amables conmigo. Cuando les ha dado una sonrisa, ¿le devuelven la sonrisa? Sí, pastor. ¿Cómo los ama usted? Pues los amo entrañablemente. ¿Y cómo le devuelven ese amor? Me aman mucho, me quieren mucho. Y termina diciendo el pastor: y hermana, ¿cómo está usted con respecto a sus diezmos y ofrendas? Ay, hermano, pues ahí sí, pues Dios sabe en la situación en la que estoy. La hermana tratando de decir: pues estoy en problemas, ahí sí, pues no ando bien. La misma semilla que tú depositas es la misma semilla que vamos a recoger. Siembras una sonrisa, recoges una sonrisa. Siembras amor, recoges amor. Manejo bien mis recursos conforme a Dios, Dios multiplica mis recursos. La misma semilla que yo planto es la misma semilla que yo voy a recoger. Manejo mis recursos, los dineros que Dios pone en mi mano, conforme a la voluntad de Dios, se van a multiplicar. Una sonrisa devuelve otra sonrisa. Siembro buen manejo de los talentos económicos, materiales, pues se va a regresar la bendición, así como Dios dice, al 30, al 60 y más allá que eso, al 100 por uno. Esto les conviene a ustedes, esto les conviene. Y esa palabra griega que dice, que se traduce, que les conviene, en el griego la palabra significa, para traducir, utilidades. Cualquiera que ha tenido un negocito, cualquiera que ha querido comprar y vender algo, sabe lo que son utilidades. Esto es de utilidad para nosotros. Esto nos conviene. Así como comenzaron antes a hacerlo, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. En muchas ocasiones nos topamos con eso. Y esos propuestas, esos propósitos de fin de año para comenzar un año nuevo. Yo quisiera, yo deseo, etc. Igualmente, ahora sí, yo me voy a manejar y voy a hacer esto conforme al manejo del dinero para Dios, a mis diezmos, a las ofrendas, etc. Dice: comenzaron ustedes no solo a hacerlo, sino también a quererlo el año pasado. Ahora pues, verso 11, llévenlo a cabo. Lleven a cabo el hacerlo, para así como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplirlo. Dios pone el querer y pone en nosotros también el deseo de hacerlo, pero no olvidemos que al final eres tú, soy yo, los que damos los pasos. Somos tú y yo los que aceptamos el mover del Espíritu, la voluntad de Dios, los que finalmente lo hacemos o no lo hacemos. Así que estemos prontos a querer, así como en cumplir, conforme a lo que tengamos, conforme a lo que se tiene. Cuando Dios pide de ti, cuando Dios pone delante de ti esa bendición o esa gracia para presentar un diezmo o una ofrenda, Dios no está esperando que presentemos algo de lo que Él no nos ha dado.
Dios está esperando que respondamos conforme a la bendición que Él ha dejado caer, conforme a lo que se tiene, conforme a lo que se tiene. Él no demanda que pidas un crédito, Él no demanda que pidas algo prestado para venir a presentárselo a Él. Él solamente requiere, necesita, y esto nos conviene a nosotros, que conforme a su bendición, conforme a la gracia que Él ha dejado caer sobre ti, respondas a su amor, respondamos a lo que Él ha hecho, a lo que Él ha hecho con nosotros. Versículo número 12. Porque si primero está la voluntad dispuesta, hay el querer, hay el deseo de hacer. Si primero la voluntad está dispuesta, será aceptada la ofrenda, será aceptado el diezmo, según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Dios primero te bendice y después de bendecirte está el que presentemos la bendición, la respuesta a su bendición y a su gracia. Que pongamos y que respondamos para presentar nuestro diezmo y nuestra ofrenda. No nos engañemos a nosotros mismos. No caigamos en el error. Así como Cristo les dijo, hey, no se olviden del amor y la justicia, porque está muy bien lo que están haciendo. Presentan sus diezmos, diezman la menta, el eneldo. Está bien. No les dijo están equivocados. Está bien. Pero no se olviden de aquello. Aquí en este caso nos conviene que si está con nosotros el amor, la misericordia, el perdón, la fe, la voluntad de participar y estar solícito en lo que la iglesia necesita de otras cosas, pues no olvidemos que esto forma parte también del manejo de los talentos que Dios pone en nosotros. ¿Qué voy a hacer con la bendición que Dios derrama sobre mí? El manejo del dinero y de los bienes. Que sepa también responder a su amor como Él dejó todo para quedarse completamente pobre, sin almohada y sin cobijo, para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Así esté listo nuestro corazón para responder a esa prueba que Dios pone delante de nosotros y que comprobemos para nosotros mismos la calidad del amor que tenemos por Cristo, por las cosas de Cristo, a través del manejo del dinero y los recursos. Hagamos una pequeña oración. Señor, hemos recibido tu palabra, ahora conozco tu palabra, sé tu palabra y sé, Señor, que dentro de las cosas que yo tengo que dar cuentas es el manejo de los bienes, recursos, materiales, del dinero. Señor, fortalece mi hombre interior. Ayúdame a no solamente quererlo, sino a poner en práctica el manejo cierto y verdadero del dinero y los recursos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo estamos orando. Amén.